El Festival del Río ya empezó. Plumas, tambores y una elefantita muy apretadita. ¿Qué puede salir mal? Bienvenidos a Nanes Cuento. Capítulo 5. Comienza el desfile. Los tambores del río sonaban con ritmo de fiesta. Las mariposas hacían círculos sobre la plaza, lanzando pétalos de colores que caían como confeti. El Festival del Río estaba en su punto máximo. Animales por todas partes, con ropas brillantes, bailes salvajes y plumas en lugares inesperados. El narrador oficial, un loro con micrófono hecho de nuez, gritaba desde lo alto de un árbol. Y ahora, la familia de las jirafas de la loma. ¡Aplausos! ¡Aullidos! ¡Trompetas! ¡Todo! Gigi apareció con paso elegante, tan alta y resplandeciente que parecía deslizarse sobre el viento. Su bufanda coral flotaba como una bandera. ¡Guau! ¡Guau! Dijeron 3 armadillos al unísono. ¡Mira esas piernas! Gritó un capibara. ¡Esa jirafa es fuego! Añadió Mono Milo desde una rama. Y justo detrás de ella apareció Luna. Paso a paso, lenta, firme, estirada como un espagueti. La faja brillaba con cada rayo de sol. Sus lentejuelas tintineaban con cada mini paso. La trompa la tenía alzada, su sonrisa controlada, su cola apretada. La multitud se quedó en silencio un segundo. Y luego... ¿Es Luna? ¿Qué le pasó? Mira qué flaca, qué apretada. Luna lo tomó como un cumplido. Sonrió. ¡Esto es perfección! Apretó la trompa más alto y siguió caminando como si todo el bosque fuera su pasarela. Luna giró lentamente en la esquina de la pasarela de pétalos. Su trompa ondeaba con estilo. Sus orejas estaban tiesas como platos. Sus patas temblaban. ¡Resiste, faja! ¡Solo un poco más! Pensó, sintiendo cómo algo se ajustaba aún más bajo su barriga. Dio un paso más. ¡Trink! ¿Escuchaste eso? Susurró una ardilla a otra. ¿Fue su cinturón o su esqueleto? Luna apretó la sonrisa. Se obligó a seguir. Otro paso. Todo bien, todo bien. Soy elegante, soy delgada, soy... ¡Ay! La faja le subió un poco más sola, como si intentara meterse en sus costillas. Intentó girar la cabeza para sonreír a papá jirafa en la audiencia. Hija, estás, brillando. Empezó él dudando, pero al mover el cuello, Luna soltó un pip tan agudo que hizo caer a 2 tucanes del susto. ¡Plaf! La faja ahora no solo apretaba, saltaba lentejuelas. Una fue a parar al ojo de un loro, otra cayó en el vaso de jugo de un perezoso, quien ni se inmutó. Luna tragó saliva. Solo unos pasos más. La plaza entera comenzaba a inclinar la cabeza, como si intentaran descifrar qué estaba pasando exactamente. Ella levantó la trompa por última vez. La faja tembló. Luna respiró hondo, o al menos la intentó, y giró sobre su pata izquierda con el cuello alzado, como había visto hacer a Gigi cientos de veces. Y gira elegante.
susurró. ¡Crinch! Un sonido largo, agudo, chirriante salió desde su faja mágica. Un temblor recorrió su cuerpo desde las patas hasta la trompa. Los ojos de Gigi en la otra punta del desfile se abrieron como cocos. ¡Luna! La faja estalló, no con un pum normal, con un boing, clang, ¡zuip! Que resonó por toda la selva. El objeto rosado y brillante salió disparado como una liga encantada, rebotando por los árboles como una serpiente color chicle. Primer impacto, le dio de lleno a un tambor. ¡Bum! ¡Ta! El sonido hizo caer a la rana baterista de espaldas. Segundo impacto, rebotó en una liana elástica, impulsando una piña gigante al aire. La piña voló en parábola perfecta. Tercer impacto. La piña aterrizó en la mesa de jugos, salpicando a un grupo de coatíes que salieron corriendo gritando. ¡Está viva! Cuarto impacto. La faja, aún viva, dio un giro mortal y aterrizó finalmente en la cabeza del loro presentador, quien gritó: ¡Esto es arte! La música paró. Silencio absoluto. Y entonces... todo el público estalló en carcajadas. Aplaudieron, silbaron, se abrazaban de la risa. ¡Eso sí que fue un final! La elefanta globo fue lo mejor del desfile. ¿Dónde consigo una faja como esa? Gigi corrió hacia el centro, esquivando piñas y sombreros caídos. Pero Luna estaba sentada en el suelo, con el moño de la faja aún colgando de una oreja. Su cara era de mezcla entre ¿qué pasó? Y no puedo más. Y su trompa seguía inflada. Luna no sabía cuánto tiempo había pasado desde el estallido. Seguía sentada en medio de la plaza, su trompa inflada y colgando como un globo triste. Una lentejuela le brillaba justo entre las cejas. Los aplausos seguían. Los animales reían, saludaban, pedían una repetición. Un armadillo gritó: ¡Repítelo mañana, Luna! ¡Y que vuele la faja otra vez! Un jaguar con micrófono se acercó. ¿Cómo se te ocurrió hacer algo tan original? Luna no respondió, solo sonrió. Un poco, por fuera. Por dentro, su panza estaba vacía. No por delgada, por otra cosa. Gigi llegó corriendo. ¡Lunita, fue espectacular! Bueno, inesperado, pero increíble. La ayudó a ponerse de pie. Luna sintió que las piernas le temblaban. ¿Estás bien? Preguntó Gigi con voz suave. Luna asintió, pero no la miró. Se sacó con cuidado la lentejuela de la frente, la dejó caer al suelo como si pesara mucho. Todos seguían riendo, y por primera vez, Luna no pudo reír. Ni un poquito. Solo miró hacia donde había salido disparada la faja y pensó, sin decirlo: Eso no era yo. Y así termina este capítulo de La risa de Luna. Pero su historia todavía no ha terminado. ¿Qué pasará en el próximo episodio? Si te gustó este cuento, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte el próximo capítulo. Y cuéntanos en los comentarios, ¿alguna vez sentiste que querías cambiar para encajar? Recuerda, lo que te hace diferente te hace especial.